y estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes el tiempo de adoración y el tiempo de su palabra. Y qué bueno que están en sintonía. Creo que también está el pastor Víctor en sintonía, el pastor de Tecate, bienvenido. Hermanos, saludos a la distancia. Gloria al Señor por sus vidas y por la vida de cada uno de la congregación también que están en sintonía. Estamos muy contentos que podemos hacerlo por este medio, ya que los extrañamos bastante. A veces no somos conscientes del gran privilegio que tenemos de tener una gran familia, como nos estamos congregando constantemente, los vemos constantemente, no apreciamos esa bendición que tenemos de conocerles. Pero ya que, bueno, Dios que es tan bueno y hace cosas maravillosas, esto que estamos pasando, pues también nos lleva a poder apreciar la presencia de cada uno de ustedes. Y pues la verdad sí, los extrañamos en este lugar y pues en nuestra vida diaria también. Estamos orando por la vida de cada uno de ustedes y pues creemos en el Señor, que Él está en control de todas las cosas y que pronto estaremos juntos otra vez congregándonos y estando aquí como un pueblo, como el pueblo del Señor. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Y vayan abriendo sus Biblias conmigo ahí en Efesios capítulo 3. Vamos a dar lectura, Efesios capítulo 3. Y porque no me acompaña, vamos a hacer una oración y encomendarnos en las manos del Señor, que el Señor hable en nuestras vidas en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por la manera que te estás manifestando y por la manera que nos estás enseñando muchas cosas, Señor. Gracias. Gracias porque sabemos que tú tienes tus planes, Señor. Sabemos que tú tienes planes maravillosos para con cada uno de nosotros. Y es por eso, Señor, que te damos gloria y honra a ti. Sabemos, Señor, que tú estás en control también de todas las cosas, Señor. Sabemos que tú estás tratando en cada vida, en la vida de cada uno, de manera individual. Tú nos estás hablando de tal manera que esa palabra es directa a nuestra vida, esa experiencia es directa a cada vida, Señor. Y por eso te agradecemos, Señor, por todas tus riquezas en gloria, tus riquezas tan maravillosas que hoy somos parte de tu familia, hoy somos parte de tu pueblo, Señor. Y es por eso que recibimos con atención, Señor, lo que tú quieres darnos en esta hora para nuestras vidas. Señor amado, en tus manos ponemos nuestra vida. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, mis hermanos. Y estaremos estudiando desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, el verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todo aquel, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Pues ahí le paramos a la lectura. Tenemos mucho más que leer, pero ahí lo dejamos. Y seguimos estudiando, hermanos, en esta hora la palabra del Señor, y estamos estudiando pues la carta a los Efesios. Es que esta carta es muy rica en doctrina y hemos desarrollado una serie que se llama Nuestro contentamiento en las riquezas en Cristo. Porque en Cristo nosotros tenemos grandes riquezas, pues nuestras riquezas consisten, hermanos, en conocer a Cristo. Esa es nuestra riqueza como hijos de Dios, esa es nuestra riqueza. Si tenemos a Cristo, como ya hemos dicho antes, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos, no tenemos nada. Entonces, podemos ver, hermanos, que nosotros como pueblo del Señor tenemos una riqueza incalculable y podemos pasarnos toda la vida hablando de las riquezas en Cristo y no terminaríamos. Pero estamos tocando nomás ciertos puntos. Y hoy vamos a ver la revelación del misterio. La revelación del misterio es el tema que, fíjese, somos ricos, hermanos, porque se ha revelado el misterio a nuestras vidas. Y ya hemos visto, por ejemplo, ahí en Efesios, cuando meditamos en Efesios capítulo 2, vimos que Pablo oraba para que fuera dado espíritu de sabiduría y de conocimiento en revelación, pero decíamos que la revelación no es de cosas nuevas, no es de cosas antibíblicas o extrabíblicas, no, sino es algo que ya está ahí, es algo que ya está en las Escrituras, es algo que desde un principio está anunciado, pero no había sido revelado. Y como ya entendimos qué es o qué quiere decir la palabra revelación, y es correr el telón, quitar el velo, eso es lo que quiere decir. Entonces ahora para nosotros ya no hay un velo, ya está descubierto. Entonces para nosotros hoy podemos verlo claramente. Es por eso, si vemos la Escritura, por ejemplo, para entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, acuérdense que había un telón, una cortina, que era una cortina muy gruesa y que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en el templo, cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que esa tela, ese telón, dice que se rasgó de arriba para abajo, pues dándonos a entender que ahí se estaba cumpliendo ahora de que todos podríamos ahora tener el acceso. Ahí se venía a entender el por qué ese telón. Entonces, fíjense que podemos ver acá que nosotros en Cristo somos ricos, tenemos muchas riquezas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le conocemos. A
Todo aquel que le conoce es rico en el Señor. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él. Como dice Pablo a Timoteo, le dijo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Imagínense, ¿quién puede tener a un amigo así, que si aún a pesar de ser infieles, Él sigue estando sentado en su trono, siendo fiel? Nomás nosotros como hijos de Dios. Pues entonces debemos de ser conscientes de toda esta riqueza maravillosa, y debemos de tener contentamiento, aún en estas situaciones apremiantes, cuando tal vez todo el mundo sigue metido en pánico, sigue desesperados. Hay quienes que no encuentran consuelo, no tienen paz, que a todo le tienen temor. Pero los hijos de Dios sabemos que confiamos y tenemos una plena confianza en nuestro Dios, que Él está en control de todas las cosas. Entonces, fíjese, Él nos ha revelado su misterio de que hoy estamos en Cristo, y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no en una forma de una expresión puramente positiva, sino en un estilo de vida, de que en Cristo estamos completos, que en Cristo todas las cosas obran para bien, aún las cosas malas. Entonces, vamos a ver en qué consiste la revelación del misterio. Y fíjese, vamos a ir viendo versículo por versículo. En el verso 1, el apóstol Pablo dice, ahí en el verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por esta causa, Pablo se declaraba sin derecho alguno. Entonces, sin derecho alguno. Ya dijimos y estudiamos que nuestra riqueza consiste en que no porque nosotros hayamos luchado mucho o hayamos trabajado mucho, no consiste en eso, sino que nuestra riqueza consiste en que Él proveyó todo, en que Él hizo las inversiones, en que Él fue y sacrificó, en que Él, o sea, puso los medios para que todos nosotros, que los que creemos en Él, fuésemos ricos en Él. Entonces el apóstol Pablo en este verso, así de manera de introducción, dice, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo, dice Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Él se declara sin derecho. ¿Por qué? Porque todos somos siervos de Cristo, y el Señor es Él, y el Señor es Él. ¿Por qué? Por lo que ya estudiamos de que Él es el que pone y el que ha hecho todo para que nosotros fuésemos ricos en Él. En el verso 2, fíjese lo que dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. La administración, el ministerio del evangelio, está hablando el apóstol Pablo. Sí, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, es el ministerio del evangelio. Si nosotros, fíjese, si nosotros hemos oído, si nosotros estamos ya dentro de ese pacto, como hemos aprendido, entonces, fíjense, hermanos, que nosotros entendemos de que a Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entonces entendemos esto. Por ejemplo, en Gálatas, fíjese lo que dice Gálatas 2:7. Gálatas 2:7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, dice, como a Pedro el de la circuncisión, pues él
el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con vosotros los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo sí se da cuenta que aquí, en este siguiente verso, el ministerio del evangelio se le fue encomendado a él para los gentiles, y el ministerio del evangelio se le encomendó a Pedro para los judíos. Pero ¿quién estaba haciendo eso? ¿Se dan cuenta que es el Señor? ¿Se dan cuenta que es Cristo? Es Él el que está dando todo y poniendo todos los medios. Entonces, lo que está declarando el apóstol Pablo aquí, de que él es esclavo del Señor, por él es prisionero por el Señor, dice, y también del misterio que fue del evangelio que le fue dado a él, es el Señor obrando en la vida de él, en la administración, es lo que está diciendo la administración. Y ese verbo administración es, por ejemplo, la administración quiere decir la administración de una familia, la administración de una economía, tal vez la administración religiosa, también quiere decir mayordomía, también quiere decir gerencia. Entonces a él se le encomendó esta administración, ¿cuál? El evangelio. Entonces, si vemos en la palabra del Señor y estudiamos, vemos que Pablo fue, después del Señor Jesucristo, fue uno de los hombres que más proclamó el evangelio. De tal manera, hermanos, que él fue a lugares donde nadie había pisado o nadie había anunciado el evangelio. Y Pablo lo hizo de esa manera. Entonces él llevaba esta administración. ¿Cuál era la administración? Era el misterio del evangelio. El misterio del evangelio. Y lo hacía de tal manera, fíjese, de tal manera que lo hacía bien, lo hacía bien. De una manera que él era un fiel siervo, él era un fiel obrero, y era un buen mayordomo. ¿Por qué? Porque fíjese, de tal manera que cuando él encontraba oposición, por ejemplo, en el caso de los corintios, cuando él encontró oposición en esa iglesia, y la iglesia como que si no quería solventar sus necesidades, entonces él lo que hizo es que se puso a trabajar mejor. ¿Por qué? Porque no quiso ser un mal mayordomo, no quiso ser tropiezo para esta iglesia. Entonces, porque a él se le había encomendado este ministerio, el ministerio del evangelio, y él quería administrarlo bien. A Pablo se le reveló el ministerio de tal manera que él lo expresa de una manera muy clara en Gálatas, y ahí podemos verlo. Él dice, a mí se me dio el misterio, la administración del evangelio entre los gentiles. Y fíjese lo que dice, pero lo llamó el Espíritu Santo, y los dones se los dio él también. Entonces todo lo que él tenía y lo que estaba administrando no era del mismo, sino que venía del Señor. Y es por eso que él se sentía privilegiado y honrado. Y así es como nosotros debemos de sentirnos privilegiados y honrados. En Colosenses 1:25, fíjese lo que dice. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro. Dice lo que dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Fíjese, la riqueza nuestra, como la riqueza que tenía el pueblo de Israel, hermanos, de ser portadores, de que a él se les había dado a ellos se les había dado la ley de Dios,
A ellos se le habían dado los profetas, a ellos se le había dado todo lo que los mandamientos de Dios. Fíjense, ahora nosotros como iglesia, nuestra riqueza grande que tenemos es que se nos ha dado la palabra de Dios también. Y Pablo lo entendía muy bien, que era una riqueza, un tesoro tan grande que no podía descuidar. Y es por eso él dice que anuncié cumplidamente la palabra de Dios. Anunció cumplidamente. O sea, él entendía la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no era algo sin valor, porque no era un pensamiento de cualquier hombre sabio, sino que era la palabra de Dios que él estaba llevando. Las buenas nuevas de salvación es la oportunidad de salvación para el ser humano. Estamos hablando de salvación. Y entonces por eso cumplidamente el apóstol Pablo atendía al llamado que Dios le había hecho. Y como vemos en todos sus escritos, él termina dándole la gloria a Dios. Siempre está dándole la gloria a Dios. Ahora la revelación se nos ha dado a nosotros por medio de la lectura de la palabra de Dios. La revelación que nosotros tenemos, hermanos, no es una revelación nueva o poder decir, o que nosotros digamos, es una, así dice la Biblia, pero a mí se me reveló este otro mandamiento. Pero no es así. O sea, creemos en revelaciones, en que todavía Dios sigue revelando cosas, pero cada cosa que nosotros podemos ver o podemos recibir de Dios, tenemos que pasarlo por la lupa de las Escrituras, porque si va en contra de las Escrituras, no es de Dios, ¿entienden? No es de Dios. Entonces tenemos que entender esto. En el verso 4, 3 y 4, donde leímos, dice, Efesios, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, si ustedes se acuerdan cómo fue el encuentro de Pablo con el Señor, ¿se acuerdan? Que iba en el desierto, y en el desierto el Señor se le manifiesta y queda ciego. Pero lo tremendo es que en ese momento queda ciego. Pero esta ceguera era una ceguera literal. Antes estaba ciego espiritualmente, pero ahorita desde ese momento él queda ciego literalmente. Y tenía, dice, como escamas en sus ojos. Pero cuando Ananías viene y ora por él, se le caen las escamas, se le cae el velo que tenían tapados sus ojos. Pero cuando Ananías viene y le anuncia el evangelio, y le anuncia por qué estaba ahí en ese lugar, y viene y ora por él. Entonces Pablo en ese momento, se le cae el velo y pues cree en el Señor. Y se levanta desde ese momento, dice que empieza a predicar la palabra del Señor. En Mateo capítulo 13, si va conmigo, verso 10. Entonces, la revelación, hermanos, fíjense, la revelación ya está ahí. Como les digo, la revelación que está hablando el apóstol Pablo ya estaba ahí desde el Antiguo Testamento. La revelación ya estaba ahí. Y, o sea, no tenía que ir a otro lado, sino que ahí estaba la revelación. Por eso, si ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo fue el que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Y podemos ver, hermanos, ¿por qué? O tal vez podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Pablo escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento? Bueno, fíjense, hermanos, que este hombre era un hombre conocedor de la ley. Conocedor de la ley. Y es por eso que Pablo no era un hombre sin letra, como Pedro podemos ver.
No, sino que era un hombre letrado, letrado y en las escrituras, y no solamente en las escrituras, sino que él había sido creado instruido en buenas universidades, pero también fue instruido, dice, bajo la tutela de Gamaliel. Entonces Gamaliel, de hecho, en ese entonces le llamaban la ley andando. Era un hombre, era un escriba que conocía las escrituras, y bajo esa tutela creció Pablo o Saulo. Entonces, en ese entonces Saulo, dice, no era un hombre despistado, conocía, pero al momento que se le cae el velo de sus ojos, fíjese, él mira todo lo que estaba ahí, lo que no entendía, ahora lo entiende. Y es por eso que lo podía explicar y lo podía exponer de una manera muy fácil, mejor que los demás apóstoles, mejor que los demás cristianos. ¿Por qué? Porque él tenía mucho conocimiento de las escrituras. Y entonces, al caerle el velo y al ver esto, no es que había tenido una revelación nueva, sino que ahora lo podía ver. Él sabía muy bien que la escritura hablaba de un Mesías, pero ahora lo podía creer. Ahora lo podía creer. Dice ahí en el verso 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, perdón, de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjese, esto es nuestra riqueza en Cristo, es de que a nosotros se nos fue dado el misterio, dice, el misterio de los cielos. Nosotros podemos entender. Es por eso que aquellos que tienen que no se les ha sido revelado este misterio, pues nosotros que ya entendemos el misterio, pues a nosotros nos consideran como locos, como personas que no están cuerdas, pero nosotros lo podemos ver. Y cuando vemos la vida de los demás, hacemos una comparación y nos damos cuenta claramente quién no es el cuerdo. Entonces, eso lo podemos ver claramente, pero el que tiene ese velo en sus ojos todavía, pues no puede ver las cosas claramente. Entonces aquí, por ejemplo, están preguntándole a Jesús que por qué les hablaba en parábolas. Y él les responde y les dice, porque a ustedes, bueno, se imagina, ustedes, por ejemplo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, y ahí estaba un guerrillero entre ellos, ahí estaba un traidor entre ellos, ahí estaba un incrédulo entre ellos, ahí estaba Natanael también, y otros más. Entonces, fíjese, hombres que en sí, la mayoría no eran hombres casi sin letras. Eran hombres del vulgo, dice la palabra del Señor. Y podemos ver que tal vez el único que sabía de números o algo, tal vez era Mateo. Pero en sí todos los discípulos, la mayoría de los discípulos del Señor Jesús no eran hombres de letra. Pero fíjense cómo les dice el Señor acá, que por ejemplo sus demás oyentes, especialmente a los escribas, les hablaba en parábolas cuando ellos conocían las escrituras. Pero ¿para qué? Dice, había un propósito, para que no fuera claro para ellos por el corazón duro que ellos tenían. Pero a sus discípulos él venía y les explicaba las parábolas. ¿Para qué? Para que lo entendieran. Entonces ahora tenemos, mire, la revelación que es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos entender muchas cosas que no entendíamos. La palabra de Dios la vamos estudiando y la vamos aprendiendo y vamos desarrollando, y nuestro conocimiento va en un desarrollo. El conocimiento de la palabra de Dios no es de la noche a la mañana. El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, no es con que leamos la Biblia de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis. No se trata de eso.
La palabra de Dios o el conocimiento de Dios viene gradualmente y vamos aprendiendo cada día más y más. Hay cosas que nosotros vamos aprendiendo a pesar de que ya tenemos años en el Evangelio, de pasajes que ya estudiamos y nos quedamos con la boca abierta porque antes no lo entendíamos y ahora venimos a entenderlo. Pero así es la palabra del Señor, bendito Dios por eso. Porque se imagina que llegáramos al pleno conocimiento y entonces pues ya no hay nada que aprender. Pero como hay mucho que aprender, entonces siempre debemos de estar interesados en aprender mucho más, porque nunca terminaremos de conocer este misterio tan glorioso. Fíjese lo que dice en Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, y sabiduría no de este siglo, sino de los ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, para nuestra gloria. Y como ya estudiamos, estas riquezas que nosotros tenemos, hermanos, fueron predestinadas antes de la fundación del mundo. O sea, antes, dice. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Estos misterios, hermanos, se dan a conocer a nosotros, pero esto es glorioso, hermanos. Cada día que yo estudio esto, llena mi corazón de alegría, porque pues somos tan inmerecedores de estas riquezas maravillosas que el Señor nos da. Y es por eso que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta, ¿para quién? Para los que no conocen a Dios. Para los que no conocen a Dios. Es por eso que cuando hablamos entre hijos de Dios, hablamos cosas que el mundo ni sabe, ni entiende. Por ejemplo, si trabajamos dos cristianos en cierto lugar y a nuestro alrededor hay personas inconversas y nosotros estamos hablando de estos misterios, ellos, mira estos locos, solo de eso hablan. Mira estos locos, ¿qué estarán hablando? ¿Entiende? A ellos les interesa otras cosas, pero nosotros debemos de entender de que ellos no entienden la sabiduría de lo alto. Pero esta sabiduría, hermanos, se nos ha sido revelada a nosotros desde antes de los siglos, para gloria nuestra, dice. En Colosenses 1:26, mire lo que dice. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora han sido manifestados a sus santos, a quienes Dios quiso dar el conocimiento, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Qué es Cristo en vosotros? ¿Qué le decía al principio? Nuestra riqueza consiste en conocer a Cristo. Eso es. Nuestra riqueza consiste, hermanos, en conocer a Cristo. Entonces Pablo está diciendo acá que eso es, de eso se trata. ¿Sí? Nuestra riqueza de gloria que está de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo la esperanza de gloria. En Cristo la esperanza de gloria. Había muchas verdades, hermanos, que estaban veladas, que fueron reveladas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había muchas verdades veladas. Veladas me refiero a que estaban ocultas. Es como cuando, ahorita ya no se utiliza esto, pero antes, cuando se usaban las cámaras de rollo,
si ustedes se acuerdan de las cámaras de rollo, el rollo, pues iban tomando las fotos y se iba enrollando otra vez el rollo al cartucho. Pero después que se tomaban las fotos, si antes de revelarlas, sacaba el rollo, se velaban, o sea, no se podían ver y no se podían revelar. Entonces, en el Antiguo Testamento muchas cosas estaban así, veladas. Ahí estaba la figura, pero no se podía ver. Ahí estaba, pero no se podía entender. Es por eso que, fíjense que ellos, los judíos, ellos hacían los sacrificios y todo eso, pero, pero no entendían en realidad cuál era. O sea, algo había ahí que podían entender a lo lejos, pero no había una claridad. No había una claridad. Pero ahora para nosotros podemos entender que ese sacrificio que se hacía antes estaba anunciando a Cristo. Hoy lo podemos entender nosotros. Por ejemplo, el día de reposo, el descanso, fíjense, ellos lo hacían y todo eso, pero venía anunciando algo también. Y esto es Cristo. Por eso ya no guardamos nosotros el sábado. Ahora todos los días son del Señor. Pero nuestro reposo está en Cristo, hermanos. Y eso es lo que nosotros ahora entendemos. Pero ese misterio ha sido revelado a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se les fue quitado el velo. Y ese misterio dice que fue revelado a los gentiles. Dice que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Vosotros la esperanza de gloria. Amén. Vamos al verso 5 de nuestro pasaje base. Dice, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ese misterio, como les digo, no había sido, o no era conocido. Muchos se quedaron nomás en las puras prácticas, que en realidad fue la mayoría del pueblo. Se quedó en las puras prácticas y no conocieron el verdadero mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero gracias al Señor por aquellos que hemos llegado a conocer a Cristo, y hoy ese misterio ha sido revelado y tenemos participación en esta riqueza tan grande. Misterio que en otro tiempo no era conocido, dice. Misterio que en otro tiempo no era conocido. Misterio de Cristo. Era un misterio, y ese misterio era Cristo. ¿Sabía usted que todo lo que estaba en el tabernáculo apuntaba a Cristo? Todo lo que estaba en el tabernáculo estaba apuntando a Cristo. Pero ellos no lo entendían, no lo podían captar. Pero ahora nosotros sí lo captamos y lo recibimos así. Dice en Isaías capítulo 49, vamos a ver nomás un pasaje donde está hablando de Cristo, pero ellos no lo recibieron. Bueno, hay varios pasajes de la Biblia donde habla de Cristo claramente, pero mire, por ejemplo, todos sus rituales que ellos hacían, pues hablaba de Cristo. Mire, dice en el verso 6, 49:6, él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y el Santo de Israel dice, al que es despreciado y rechazado
por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. Los reyes se pondrán en posición de firmes. Cuando tú pases, los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Ese pasaje es un pasaje mesiánico. ¿Quién dice la Biblia que es el varón de dolores, experimentado en quebrantos? Jesús. Isaías 53, ahí es donde lo habla, dice que fue como cordero mudo al matadero y en su humillación no abrió su boca. Pero de ahí dice que su generación, ¿quién la contará? Entonces, aquí también eso es lo que está revelando a Cristo. Entonces, ahí el misterio, hermanos, estaba ahí escrito, pero no fue revelado claramente a los hijos de Israel, de los hombres, como dice acá Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como ahora es revelado, no había sido revelado de tal manera como ahora en estos tiempos. Isaías profetizó la salvación. Había sido prometida para todas las razas, mire. Pero fue Pablo quien escribió ese cumplimiento. Pablo escribió ese cumplimiento claramente. ¿Por qué? Porque Pablo pues conocía, le digo, toda la escritura y él sabía muy bien y por eso pudo trazarlo bien. Y vemos ahí en Hechos capítulo 13, Hechos 13, verso 46. Hechos 13, 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí vosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo estaba así claramente aclarando todo esto. Lo que Isaías escribió, lo que Jeremías escribió, lo que Moisés escribió, lo que el salmista escribió, aquí Pablo lo estaba aclarando. Ahora este misterio está siendo revelado. Ustedes lo rechazan y eso es por eso que no fue claramente dado a ellos, porque Dios conocía el corazón de ellos. Pero aquellos que le recibieron, como dice el apóstol Pablo, y a los que les recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y les fue quitado el velo. Pablo reveló una gran verdad, que dentro de la iglesia, la cual estaba compuesta por todos los salvos, desde el Pentecostés, como un cuerpo unido. No habría distinciones raciales, sociales, ni espirituales. Pablo estaba revelando todo esto. Y ese es el propósito, mire. Y esa es una gran riqueza que nosotros tenemos. Que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas. Dice, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas. Vamos a ver el verso 6 de nuestro pasaje base. Vaya conmigo ahí. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
copartícipes. Esto es maravilloso. Dice, y si hijos, Pablo a los romanos dice, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Ahora dice, y nosotros ahora somos y copartícipes nosotros. Esto es algo que nosotros debemos de entender. ¿Para qué? Para que no pensemos nosotros de manera individual, sino que ahora debemos de pensar como una iglesia que somos, como la iglesia de Cristo. Como la iglesia de Cristo. Ya basta de que nosotros hagamos o pensemos que solo somos nosotros y que solo nosotros somos lo más importantes. De eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de que en primer lugar somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Entiendan, hermanos, que no somos una organización, somos un organismo. Un organismo es totalmente diferente porque somos cuerpos vivos. Estamos vivos en Cristo. Y en Primera de Corintios, vaya conmigo, fíjese lo que vamos a estar estudiando en este punto. Este punto es coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas. Entonces, si somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestro estilo de vida? Entonces, es importante que veamos este punto detenidamente. Y no importa que no lo terminemos, tenemos tiempo. Dice ahí en el verso 1 de Corintios 12. ¿Lo tienen? 1 de Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo, dice, está utilizando, hermanos, y quiero que pongan mucha atención en esto, porque Pablo está utilizando la analogía del cuerpo humano. ¿Entiendes? La analogía del cuerpo humano. ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Porque si no, dice, hay que utilizar cosas naturales para que podamos entender de qué se trata, pues. Porque si no, no hay manera de entenderlo. Pero entonces por eso Pablo, fíjese, me llama la atención como Pablo y Jesús, por ejemplo, utilizaban analogías así, ejemplos de la naturaleza. Y fíjese, por ejemplo, Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 6 y habla de la armadura, fíjese, recuerden que Pablo estaba preso. Entonces me imagino que estaba un soldado enfrente de él y pone el ejemplo, por ejemplo, la armadura del cristiano ahí, y pone el ejemplo del soldado romano. Y en este caso, pues él empieza a hablar de la unidad que debe de haber en nosotros. ¿Por qué? Debe de haber una unidad en nosotros, pero entendiendo el significado de unidad. ¿Por qué? Porque somos coherederos, porque somos miembros del mismo cuerpo y porque somos copartícipes. Porque somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y somos copartícipes. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, él usa esa analogía del cuerpo humano para ilustrar la unidad de la iglesia de Cristo, para demostrar la unidad de la iglesia de Cristo. Es que, dice, hermanos, qué ejemplo tan extraordinario que pone el apóstol Pablo, porque dice, no podemos, o sea, no puede estar un cuerpo dividido, o no puede el cuerpo dejar una mano en cierto lugar, otra mano en otro lugar y venirse el resto del cuerpo a cierto lugar, ¿no? Donde quiera que va el cuerpo entero. Si sufre, está el cuerpo entero.
Si goza, está el cuerpo entero. Si está triste, está el cuerpo entero. Si sonríe, está el cuerpo entero. Si se duele, está el cuerpo entero. Entonces, es una unidad tremenda. Y eso es, fíjese, ese es el ejemplo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender como como iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, hermanos, debemos de tener una unidad, pero completa. Una unidad que entendamos realmente de qué se trata. Lo lamentable es que en estos últimos tiempos, con eso de la idea del humanismo, todo se centra en el ser humano. Yo. Y todo es yo. Todo es que, ¿qué me van a dar? ¿O qué van a hacer por mí? ¿Cuándo me van a traer? ¿A dónde me van a llevar? O sea, ¿qué van a hacer? Todo se centra en el ser humano. Pero, hermanos, si nosotros entendemos esta analogía que pone el apóstol Pablo acá, vamos a entender, hermanos, lo que él está diciendo, que somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Fíjese, también vamos a leer hay varios pasajes de la Escritura que nos hablan, o Pablo que pone muchos pasajes como ejemplo de que somos un cuerpo, llamando a la unidad. ¿Viste lo que dice ahí en Romanos 12:5? Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta? Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, está hablando de que como iglesia, hermanos, somos una unión. No podemos estar separados, no podemos estar alejados, hermanos. Es lamentable, hermanos, cuando en esta situación, mire, si como ya no nos congregamos, a lo mejor ni siquiera nos comunicamos, y eso sería lamentable. Es necesario que nos mantengamos más unidos que nunca. Si la distancia nos separa, si este virus nos separa, entonces ¿dónde quedamos? ¿Dónde queda la iglesia de Cristo? Es lamentable eso. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos. Van a empezar a surgir necesidades en medio de la congregación, y nosotros tenemos que estar al tanto y dispuestos para poder participar en las necesidades de nuestros hermanos. Y otra vez, no lo digo porque yo tenga necesidad. El apóstol Pablo, de igual manera, él fue el que dijo eso. Y de igual manera usamos esas palabras, que no lo decimos porque tenemos necesidad. Lo decimos porque pueden estar nuestros hermanos pasando por situaciones difíciles, pero nosotros, como estamos centrados en nosotros, estamos desconectados. Somos como un brazo tirado por allá y creemos que así funciona, pero fíjese, si pudiéramos hacer la prueba y nos cortáramos un brazo y lo dejáramos tirado en cierto lugar, ¿seguirá funcionando? No funciona. ¿Y estaría contento el cuerpo, satisfecho sin un brazo? No. Entonces es necesario el brazo, es necesaria la mano. Y es por eso que tenemos que entender la unidad que tenemos en Cristo. Y créamelo, es una riqueza. Es una riqueza cuando podemos contar, dice, cuando podemos contar con un amigo, olvídese, que se siente de lo máximo. Pero cuando podemos contar con todo un cuerpo en Cristo, es aún mejor. Es aún mejor. Pero lamentablemente eso es lo que no entendemos. Ese misterio necesita ser revelado en nuestras vidas. Mire, en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice,
sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo. Sigue Pablo insistiendo, la iglesia es un cuerpo y el cuerpo, es lógico, tiene que estar en unidad. Desconecte un brazo de su... Si alguna vez usted se fracturó un pie, se fracturó una mano y se lo haya fracturado, se da cuenta que no se puede utilizar, que está mal, que no puede hacer sus actividades por lo mismo. Pero fíjese, es por eso que nosotros debemos de entender esto, de que somos el cuerpo de Cristo y de que debe de haber unidad en nosotros. Pero no empecemos con cosas nosotros, de decir, pero entonces, ¿por qué a mí no me han buscado? ¿Y por qué a mí no me han llamado? Bueno, déjame decirte algo, que esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí, de manera individual. De manera individual, o sea, es para cada uno de nosotros si somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno tenemos que tener esa responsabilidad de que debemos de estar unidos. Entonces dice ahí en Efesios capítulo 2 verso 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Otra vez, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recuerden que el pueblo de Israel, ellos decían, somos exclusivos de Dios. Pero no, miren lo maravilloso que Cristo viene y de ambos pueblos hace un solo pueblo. Por eso decíamos que ya no hay más distinción de razas, de colores, de estatus sociales. No hay. En Cristo somos un cuerpo. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad. Oiga, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la paz. ¿Qué me dice de aquellos que en la misma congregación, en la misma iglesia, están peleando entre ellos mismos? Eso es triste. ¿Por qué? ¿Desde cuándo se pelea la mano derecha con la mano izquierda? ¿O desde cuándo se pelean el ojo izquierdo y el ojo derecho, o el oído izquierdo y el oído derecho? ¿Desde cuándo? No hay tal cosa. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque no entendemos la palabra unidad. No entendemos la palabra unidad. El cuerpo está en unidad. Ahí en Efesios 4:12 también dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia. Y aquí está hablando, hermanos, de los ministerios. Y los ministerios, ¿por qué los dejó Dios? Para perfeccionar a los santos, al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios igual, Efesios 4:14 y 16, dice, sino que siendo la verdad en amor, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oiga, todas las coyunturas, dice. A ver, fractúrese una coyuntura, a ver si le va a ayudar. No. Entonces por eso el apóstol Pablo está poniendo una y otra vez la analogía del cuerpo, cómo es que está así bien unido por medio de las coyunturas y se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mire, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, hermanos, no nos desconectemos de la iglesia de Cristo, de nuestra familia en Cristo. No nos desconectemos. Porque si somos copartícipes, si estamos unidos, miembros del mismo cuerpo y somos coherederos, entonces ¿por qué nos apartamos y por qué nos alejamos? No debemos de hacer eso. Imagínense, hermanos, que nos decimos ser miembros del cuerpo de Cristo, pero no nos gusta ver a los hermanos. Mejor yo pongo mi distancia. Pues entonces, créanmelo, hermanos, que no hay dos lugares eternos en Cristo. No hay dos. Hay solamente uno y hay otro, pero esa es condenación. Entonces, a lo mejor para allá quiere ir, si no quiere ver a sus hermanos. Pero debemos de entender, hermanos, que, fíjese, yo sé que hay personas difíciles en toda familia, como en toda familia, vemos hijos buenos, hijos que son un poco más difíciles, pero debemos de aprender a cómo llevar las cargas unos de los otros. Dice también en Colosenses capítulo 1, en el verso 18, Colosenses 1, 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Que dice, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, mira, hermano, si no quieres estar unido al cuerpo, entonces, si estás desconectado del cuerpo, no tienes cabeza. Entonces, si no tienes cabeza, no estás en Cristo. Aquí es importante que nosotros veamos esto y entendamos. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos de esta manera, entonces, ¿cómo podremos estar unidos? ¿Cómo podemos estar unidos en Cristo? Fíjese, unidad. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de una unidad como el cuerpo. Como el cuerpo, todos sus miembros están así, conjuntamente. Un cuerpo sano, un cuerpo que no le falta nada. Fíjese, todos sus miembros trabajan a una perfección. Y cuando un cuerpo está completo, fíjese, luce. Si a alguien le falta un pie o una mano, o si a alguien le llegara a faltar un ojo, no sé si ustedes han visto, hay personas que cuando les falta un ojo se ponen un parche en el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque les da pena. Les da pena. Pero fíjese, un cuerpo es una unidad, hermanos, que no se puede separar. Por ejemplo, mire, ¿qué es unidad? Es propiedad de lo que no puede dividirse. Es propiedad de lo que no puede dividirse. No se puede dividir la unidad, no. Cada cosa completa y dice y diferencia y diferenciada que forma parte de un conjunto. O sea, cada cosa
completa ese cuerpo. Como por ejemplo, fíjese, si usted tiene una vajilla de unas 24 piezas y entonces tiene todas las piezas exactas, correctas, pero si se le quiebra una, dos, esa vajilla está incompleta. Está incompleta. Ya no hay una unidad en conjunto. Entonces, unidad es también único. Es lo que se considera de forma individual y no plural. Lo que se considera de forma individual y no plural. Entonces, hermanos, unidad es unidos en Cristo. Fíjese que hay solamente un cuerpo, no hay dos. Usted no puede decir, es que yo soy del otro cuerpo de Cristo. No. Si somos del cuerpo de Cristo, ahí tenemos que estar en unidad. No hay otro cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 15, 12, 15, dice, eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que si no hay otro cuerpo, entonces tenemos que estar en ese cuerpo de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a tratarnos unos a otros y a entender de que en Cristo estamos unidos. Y que en Cristo, como dice la Escritura, debemos de aprender a cómo convivir con nuestros hermanos, a cómo tratar a nuestros hermanos, a cómo participar con nuestros hermanos. Dice lo que dice Pablo acá, dice, gozaos con los que se gozan. Esa es participación, ¿verdad? Eso es participación. Bueno, gozarse con los que se gozan no es tan difícil, ¿verdad? Por ejemplo, si a una persona le está yendo muy bien y te invitan a su casa para que vayas a comer, a una cena, a una fiesta y todo eso, pues no es tan difícil. Pero fíjense lo que viene, dice, llorad con los que lloran. Ahí viene lo difícil. Llorad con los que lloran. Y está hablando de participación. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Estamos unidos. Entonces, al participar es porque estamos unidos. Cuando nosotros golpeamos un dedo de la mano izquierda, lo siente todo el cuerpo. Todo el cuerpo lo siente. Entonces, dice, todos debemos de participar. Y está hablando de participar. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Dice unánimes. ¿Se da cuenta? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no digas tú, ay, no, es que no me conviene, o yo voy a hacer esto, mejor me conviene esto, en vez de estar ahí con estos hermanos. Pues entonces, como te digo, no hay dos cuerpos, nomás un cuerpo, y el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe de haber unidad. Por eso te digo que en estas situaciones empezarán a haber situaciones, necesidades en el cuerpo de Cristo y queremos unirnos. Te animamos, entiende esto de que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos un trabajo que hacer, desarrollar en el cuerpo de Cristo, y eso es el misterio que se nos ha sido revelado. ¿Cómo podemos ser testimonio delante del mundo si entre nosotros hay divisiones en vez de haber unidad? En vez de estar unidos como un cuerpo, ¿cómo podemos ser nosotros un testimonio? Fíjate, podemos ver una iglesia que tenía un testimonio bárbaro, un testimonio extraordinario, y ese es nuestro ejemplo a seguir. En Hechos capítulo 2, verso 44 y 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Dónde estaban? Juntos. Todos los que habían creído, o sea, todos los que habían creído en Cristo estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Como hace unos días un hermano me decía, hablando de estas situaciones y todo eso, acertadamente él decía, no es que cuando, la verdad, dice, ahora yo entiendo, dice, porque cuando
Cuando nosotros decimos, estoy apartando esto para alguna necesidad, decía él, lo tomamos y lo vemos para mi necesidad, tal vez para mis hijos y tal vez para algunos de mis familiares. Pero nunca pasa por nuestra mente para decir, estoy apartando esto para una necesidad por si alguno de mis hermanos en Cristo llegan a pasar una necesidad. Jamás hacemos eso. Y eso que él decía me cautivó, me pegó fuerte porque es muy cierto eso, muy cierto. Jamás hacemos esto. ¿Saben por qué? Porque somos ajenos a este entendimiento de la unidad. Y es importante que entendamos. Esta iglesia, hermanos, fíjense que dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas, en común, o sea, todo era, esto es mío, aquí está, yo lo tengo, pero toma, come tú primero, antes que yo. Eso es interesante. Pero ¿saben por qué no pensamos así ahora? ¿Por qué? Porque, le digo, todo está centrado en el humanismo. Todo es yo, 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 yo. Entonces, que el Señor nos ayude y que empecemos a pensar como pensaba esta iglesia. Y vivían, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes. Oiga, hacían esto, vendían sus propiedades, les repartían sus bienes entre todos los necesitados. No uno solo era el beneficiado, no, entendamos esto. Lo repartían entre los necesitados, entre aquellos que tenían necesidad. Ahí era donde iban los recursos. Y dice, pero también dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, unánimes, juntos, comían con alegría y sencillez de corazón. Con alegría. Mire hermanos, la unidad como el cuerpo de Cristo, como partícipes en el Señor, hermanos, fíjense, trae alegría a nuestro corazón. Trae alegría. El salmista dijo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Trae alegría. Dice, alabando a Dios y temiendo, alabando a Dios. Entonces, trae alegría, pero trae una mejor comunión con Dios. Porque ¿saben qué? Como un cuerpo así, bien conjuntado, unánime, venimos con un solo propósito y ese solo propósito es conocer más a Dios, adorar a Dios y entonces, fíjese, nos lleva a una mejor comunión con Dios. Y no solamente eso, sino que nos lleva a tener el favor de todo el pueblo. Esta iglesia llegó, dice que alababa a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Tenían el favor de Dios. Entonces, el resultado de esta unidad que ellos tenían como cuerpo de Cristo era la unión como iglesia, alegría. Número 2, esa alegría los llevaba a tener mejor comunión con Dios, porque no habían pleitos, no habían estorbos. Y número 3, los llevaba a tener el favor del pueblo, el respeto del pueblo. Pablo dice que nosotros debemos de ser luminares en este mundo perverso. Pero ¿cómo vamos a ser luminares en este mundo perverso si estamos más desunidos que otra cosa? A veces está más unido el mundo que nosotros. Eso es lamentable, que el mundo nos esté dando ejemplo, cátedras de unidad, cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos de estar unidos como un cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y les digo, si esto va para largo,
Se van a desatar muchas necesidades y abramos nuestro corazón. Hablemos, llamemos a nuestros hermanos, vayamos, busquémoslos, porque ese es nuestro deber. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos hablas, nos enseñas. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Jesús. Gracias porque nos enseñas de que hoy tenemos comunión contigo, Señor. Pero esa comunión, Señor, nos lleva a la revelación del misterio, o sea, de tu evangelio. Y en tu evangelio, Señor, podemos ver de que ahora somos un cuerpo y que debemos de ser un cuerpo bien unido. Señor, si hemos perdido ese principio, ayúdanos, Señor, para que lo volvamos a retomar. Y si nunca lo hemos tenido, Señor, en nuestra vida, que volvamos, Señor, a pararnos por los caminos y preguntar, ¿cuál es el buen camino? Ayúdanos, Padre. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas. Señor, oramos por cada situación. Mira cada necesidad en el mundo, Señor. Cada uno de tus hijos, tu iglesia en todo el mundo, Señor, que pasa por necesidad, por angustia. Señor, te ruego que traigas consuelo a cada vida. Aquellos que están desesperados, Señor, pero que esta palabra, Señor amado, pueda traer paz. Y aquellos que tienen abundancia, Señor, que no sean ajenos, Señor, a la necesidad de aquellos que sufren, Señor, los que padecen. Señor, en tus manos estamos. Haznos entender, Señor. Gracias también te damos porque tú tratas con tus hijos. Dice tu palabra que si no fuéramos hijos, no nos disciplinarías. Pero sé que, Señor, que en este tiempo, Señor, tú estás tratando con muchos. Y es por eso que te doy gracias, Señor. Porque también con cada uno de nosotros, Señor, estás tratando. Gracias, amado Dios. Gracias porque tu plan es mucho más perfecto que el nuestro. Gracias, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones a todos, mis hermanos. Y adelante, confiemos en el Señor y recordemos lo que dice la Escritura, que somos el cuerpo de Cristo y que a nosotros se nos ha sido revelado el misterio y que entendamos cuál es nuestro trabajo. Amén. Bendiciones a todos.